a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, hoy os voy a enseñar a hacer estos peces que sirven para adornar este bolso de playa. Si queréis hacer el bolso completo, podéis ver el tutorial en el vídeo que pongo en la pantalla arriba. Hoy os voy a enseñar solo a hacer los peces. Para hacer el pez tenéis que seguir estos pasos. Lo primero, buscar un patrón. En mi caso he buscado uno de 18 centímetros por 4 centímetros de ancho. No lo podéis coger muy pequeño si la tela es como esta, que es de lona, y si lo hacéis muy pequeño no se le puede dar la vuelta. Luego, una vez que tenéis el patrón, pues lo recortáis doble para hacer dos partes iguales, doble, a 8 milímetros más o menos del borde. No continúo, pero es más o menos a 8 o 7 milímetros del borde. Una vez que lo hayáis recortado, bueno, sí voy a continuar porque os voy a enseñar cómo se le cose el ojo. El ojo he cogido dos lentejuelas, que es lo que más me recuerda al ojo del pez, y se las voy a poner antes de coserlo. Hay que ponerle los ojos aquí, ahí hay que ponerle el ojo con hilo negro. Hay que tener en cuenta que luego lo vaya a coser a 7 milímetros, entonces no lo podéis poner muy cerca. Le hacéis un nudo al hilo y por el revés, más o menos el ojo iría ahí, teniendo en cuenta que luego se va a coser por ahí. Solamente tiene un agujero la lentejuela y le dais así dos veces, lo coséis dos veces y luego lo pasáis por abajo y le hacéis un nudo por detrás y lo cortáis. En el otro lado tenéis que tener cuidado de que el ojo esté en la misma posición, porque cuando se vea así el borde de lado, pues que estén a la misma altura. Es importante que si el ojo está aquí, en el otro lado, justo en el mismo sitio. Ya lo he explicado antes. Después se cose a 7 milímetros, pero se deja un espacio aquí para poderle dar la vuelta. Por eso hay que coserle el ojo primero, porque luego después no se le va a poder poner. Se le da la vuelta. Si es una tela muy recia como la anterior, cuesta bastante más trabajo, pero incluso esta cuesta trabajo. Se le mete algo, por ejemplo esta aguja, o nos ayudamos de otra aguja para irle sacando todas las partes. Esto hay que hacerlo con paciencia. Después lo voy a rellenar, sobre todo a la cola, que es más estrecha, se saca peor. Bueno, no me voy a parar completamente, porque ahora os tengo que decir que hay que ponerle una cuerda para luego poderlo sostener. He cogido una cuerda que es algodón, le he hecho un nudo al final
y lo voy a poner como si fuera por la boca, por dentro, antes de rellenarlo. Y después se puede colgar así, o yo le echo un poco con el gancho, le echo una cadeneta para que esté un poquito más grueso y sea más fácil de colgarlo. Un punto de cadeneta o bien otra cuerda que tengáis en casa. Otra cuerda que tengáis en casa, lo ponéis uno un poquito más largo y dos a la misma altura en el bolso. Después lo voy a ir rellenando con esta plancha, que es lo que sirve para rellenar los cojines. Pues se le cortan pedazos y se va rellenando poco a poco. Se le va rellenando bastante para que esté bien gordito. Se le va remetiendo con algo, por ejemplo esto que tengo, con otro instrumento que tengáis, todas las partes. Y una vez que tengáis bien relleno, lo tengáis bien gordito, pues esta parte que está aquí sin coser, pues con un punto escondido